todos y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy continuamos con el tema de contextos y ahora exploraremos los diferentes tipos de datos con los que nos encontramos al interactuar con Python en Dynamo. También examinaremos los contextos de salida o resultado de nuestro script en Python para interactuar con Revit y Dynamo. Es importante comprender que a medida que aclaremos los conceptos de contexto, nuestra habilidad para tomar decisiones durante la programación y corregir errores aumentará. Esto nos permitirá ahorrar tiempo a medida que nos familiaricemos con las distintas clases proporcionadas por la API de Dynamo y Revit. Los siguientes son los literales o grupos de tipos de datos que encontramos en Python. Cada uno de estos grupos maneja ciertos tipos de datos, como por ejemplo el literal de números, que incluye tipos de datos como enteros, flotantes, números complejos, siendo estos tres primeros nativos de Python. También observamos que Python puede manejar números no binarios, como los decimales, mediante módulos adicionales que podemos importar, como el módulo decimal en este caso. Además encontraremos cadenas de texto y otros literales como secuencias, mapeos y conjuntos, que son muy útiles para almacenar múltiples valores en una variable. Otro literal muy usado es el booleano, que se reduce a true o false, que ya veremos más adelante su uso, y otros tipos como lo son el non, byte y archivos que podemos manipular, como archivos externos de texto, imágenes, etc. Por último, en mi criterio, los tipos más importantes a la hora de trabajar con Dynamo y Revit son las clases, ya que este tipo de dato es el que nos entrega una API para nosotros poder manipular e interactuar con ella. Antes de pasar a nuestro entorno de trabajo, entendamos primero de manera general qué es una clase. Vemos en la presentación una de las definiciones más comunes que podemos encontrar. Una clase es una plantilla o un plano para crear objetos. Representa un conjunto de atributos y métodos que describen un tipo de objeto. Las clases se utilizan para modelar objetos del mundo real y definir cómo se comportan y qué pueden hacer. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Queremos crear una persona. Tenemos una plantilla. La plantilla consta de un método constructor, que es donde le vamos a pasar las variables o los atributos que va a tener esta persona. Por ejemplo, puede tener un nombre, puede tener un apellido, una edad. Adicional a esto, esta misma persona puede ejecutar ciertas acciones. Esas acciones son caminar, comer, dormir, trabajar. Ya tenemos nuestra plantilla. Ahora es hora de crear las instancias u objetos de esta clase. Con este mismo modelo, con esta misma plantilla, podemos crear n número de personas, n instancias u objetos. En este caso hemos creado dos instancias de esta clase. Una lleva como nombre Mónica, apellido Álvarez, edad 2 años. Vemos que es una bebé. Ella puede dormir y puede comer. En cambio, con la misma plantilla hemos creado a Alex, de apellido Vélez, edad 32, puede hacer lo mismo que hace Mónica y adicional a eso puede trabajar, pero todo eso lo hemos hecho con la misma plantilla. Para tener en cuenta, cada vez que estamos creando una instancia u objeto de esta clase, estamos ocupando un espacio en memoria. Por eso, entre más clases utilicemos en Dynamo, cuando estamos haciendo nuestras rutinas, si nuestro computador no es tan potente, se empieza a ralentizar. Es por eso que la optimización a la hora de hacer nuestros scripts es bastante importante. Pero vamos a ver cómo se traduce esto en nuestro entorno de trabajo y así nos va a quedar más claro. Bueno, ya estamos en nuestro entorno de trabajo. Antes de ir a lo que es Python, vamos a ir de menos a más. Vamos a entender primero dónde encontramos las clases de las que les hablo en esta interfaz que nos brinda Dynamo. Vamos a colocar varios ejemplos. Primero de estos podríamos ir a geometría. Vamos a ir al apartado de points y vemos que tenemos la clase point. Cada uno de estos nodos que están agrupados en este simbolito más es un constructor de la clase.
Cada uno de estos nodos que tenemos en el rayito es un método de la clase. Y este de información simplemente es un método de solo lectura que tiene la definición de la clase. Entonces por ahora solo tenemos la clase. Detrás de esta bonita interfaz está definida la clase en código. Para crear una instancia utilizamos un constructor. Entonces simplemente le damos clic y ya tenemos una instancia u objeto de esta clase. Recuerden que podemos seguir creando más objetos de esta misma clase y cada objeto puede tener características diferentes. Por ejemplo, este primer punto podemos darle al método constructor que nos recibe unas coordenadas en X, Y y Z. Podemos decirle que está situado en la coordenada 2 en X, 4 en Y y 2 en Z. Entonces ya teniendo esto podemos darle esta información a esta clase. Entonces ya tenemos uno de los puntos y en el otro por defecto, en este constructor nos han agregado un valor por defecto que es 0. Por eso es que nos aparece situado en estas coordenadas. También dijimos que teníamos métodos. Podemos convertir estos datos en un vector. O también dijimos que teníamos métodos de solo lectura, en este caso las propiedades. Y podríamos leer uno de los datos que nosotros le hemos pasado. Observemos, coordenada en X, si lo cambiamos, es simplemente leer uno de los datos que nosotros le estamos pasando. Está devolviendo uno de los parámetros del constructor, simplemente este método. Otra forma que tenemos para crear una instancia de esta clase es simplemente mediante Design Script, que es el lenguaje de programación donde corre Dynamo. Para poder escribir código de Design Script simplemente utilizamos el nodo CodeBlock y ahí podemos ingresar. Entonces podemos llamar a nuestra clase Point y definimos el constructor por el cual queremos crear ese point. Si vemos, tiene un símbolo más, todo lo que nos da posibilidades de crear. Tiene un símbolo de función, los métodos, y un símbolo diferente, los métodos de solo lectura. El constructor que queremos utilizar es byCoordinate. Definimos, entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos de una vez definirle los parámetros, separada una coma en el constructor, 3 en Y y 5 en Z. Entonces, si ya lo tenemos, aquí nos aparece. ¿Listo? Pero también podemos crear unas variables para hacerlo más dinámico. X, Y Z. Y como ven, podemos conectar esos valores. Vamos a cambiarlo para que se nos diferencie de los demás. Listo, entonces ahí ya lo tenemos. Entonces tenemos 3 puntos creados. Aquí lo tenemos el primero, el segundo y tenemos el tercero. Esta es otra manera de crear una instancia de esta clase. Tenemos muchas más clases, como lo dije con anterioridad, en Dynamo y en cualquier otro programa que se encuentre, son clases lo que manipulamos. En la nueva actualización de Dynamo podemos encontrar los charts. Vemos que están agrupados en la parte de creación. Podemos dar clic y acabamos de crear una instancia. Este constructor nos está diciendo que necesita unas etiquetas, unos valores y los colores que vamos a usar para crearnos un gráfico. Y así podemos ver en diferentes apartados que tenemos varias clases y métodos con las cuales podemos interactuar. ¿Cómo comprobamos todo esto que les estoy contando? Acá tengo abiertos los archivos DLL que nos ofrece Dynamo en su API y algunos de Revit. Entonces vamos a ver desde Design Script, Autodesk Design Script Geometry, podemos encontrar la clase Point. Vemos que todos estos son clases. Entonces en la clase Point tenemos ciertos métodos, algunos son constructores y otros simplemente son acciones que desarrolla esta clase. Desde Design Script, para llamar a un método de la clase simplemente colocamos un punto y adicionamos el método que queremos. Entonces AsVector y terminamos. Cuando es un método de acción, de ejecución, terminamos con 2 paréntesis.
ya es simplemente un vector, y cuando queremos un método de solo lectura, simplemente, por ejemplo, saber la coordenada x en mayúscula y sin los paréntesis, y aquí la tenemos. Y ahora que sabemos qué es lo que manipulamos cuando manejamos Dynamo, es lo mismo que vamos a manipular cuando creamos un script de Python. Vamos a manipular las clases que nos brinda Dynamo, y también Revit cuando nos metamos directamente a manipular todas las clases que nos brinda Revit como tal. Bueno, volvamos al tema principal, que es el contexto de salida de nuestro nodo Python. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a entregar a Dynamo para que pueda ejecutar los scripts que estemos desarrollando. Tenemos tres posibilidades en el output de nuestro nodo Python. Podríamos entregar un dato compatible con Python. Podemos entregar una instancia u objeto de alguna clase de Dynamo, o podemos entregar una instancia u objeto de clases de la API de Revit. Solo que tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones para que nuestros scripts puedan funcionar. Si entregamos un dato primitivo de Python, debemos tener en cuenta que este dato debe ser compatible con Dynamo. En el caso de estas dos salidas, Dynamo va a tener el mismo papel que tiene Python a la hora de trabajar en Dynamo. Dynamo va a manipular datos, objetos o instancias de Revit. Por lo tanto, los datos que se entreguen al final del script deberán ser compatibles con Revit en caso de que se quiera interactuar con esta API. Y recordemos que Dynamo puede interactuar con más software como Excel, Power BI, software de presupuesto como Presto, entre otros. Pero básicamente la idea es encontrar la relación que queremos lograr, cuál va a ser nuestra entrada y en dónde queremos ejecutar nuestra salida, para entregar algún tipo compatible con la aplicación que va a mostrar el resultado de nuestro script. Ahora pasemos a nuestro entorno de trabajo y analicemos lo que hemos visto sobre el contexto de salida. Bueno, ya estamos en nuestro entorno de trabajo. Ahora, para validar todo lo que estamos viendo sobre los tipos de salida, necesitamos validar qué tipo nos está entregando el resultado de nuestro script en el contexto de Dynamo y qué tipo nos está entregando en el contexto de Python. Ya cuando entremos a ver lo que es la manipulación de los elementos de Revit directamente, veremos qué tipo nos entrega las salidas de nuestros scripts. Ahora, para validar esto, Dynamo nos ofrece un método que encontramos en input object type. Entonces vamos a copiar el nodo wash y vemos que nos reconoce la salida como un tipo de dato string, y ya habíamos hablado que eran cadenas de texto. Entonces recuerden que también podemos hacerlo por design script. Nos vamos al namespace de score.object.type, y en el type es un método que lo podemos hacer dinámicamente creando una variable. Terminamos con punto y coma y ya lo tenemos. Si conectamos y conectamos, vemos que es lo mismo. Vamos a dejarlo así, a conectar aquí, watch, listo. Bueno, aquí entonces ya tenemos el contexto de Dynamo, el tipo que nos va a reconocer en la salida Dynamo como tal. Vamos a agrupar aquí, grupo de información, y vamos a colocar contexto Dynamo. Correcto, ya lo tenemos. Y ahora también tenemos que validar Python cómo nos va a reconocer estos tipos, y vamos a validar en qué momento son compatibles. Entonces, para eso Python nos ofrece una función llamada type, cerramos paréntesis, y ahora vamos a ver, conectar acá, y ya lo tenemos. Vemos que Python nos lo está reconociendo como un str, pero ahora vemos lo que está pasando acá. El contexto de Python nos está diciendo que CPython está manejando las condiciones, porque él está reconociendo es esta función más no el dato. Entonces está diciendo que una función de Python está manejando el tipo de dato. Entonces vemos que Python, en el contexto de Python, sí nos está diciendo directamente
que es un str, un string. En cambio, en el contexto de Dynamo nos está reconociendo es que estamos ocupando una función de Python. Entonces esto ya no nos va a valer para poder hacer algo directamente en Dynamo, porque no es un objeto que Dynamo reconozca directamente para poder tener un resultado. Entonces, entendido esto, lo que vamos a hacer, vamos a practicar de una vez en script editor. Vamos a colocar un nodo Python script. Y vamos a configurarlo. Seleccionar esto, vamos a borrar. Vemos un poco diferente el nodo Python script con respecto a las primeras clases, porque debido a la actualización de Dynamo ahora tenemos una mejor interfaz gráfica y un mejor esquema de colores a la hora de codificar. Entonces vamos a crear una variable, o de una vez vamos a generar el output, es igual a int0. Entonces lo que conectemos en el int0 necesitamos saber qué tipo es. Vemos el nuevo esquema de colores de nuestro editor de texto que nos brinda Dynamo para generar nuestros Python script. Ya es un poco más amigable a la hora de codificar directamente en este nodo, pero sigue siendo mucho más eficiente el codificar desde un nodo externo. Entonces, listo, vamos a guardar a que corra y vamos a conectar en el nodo Python, que solo nos va a verificar el tipo. Es una clase type. Ahora ya podemos eliminar de acá clase type y vamos a reconectar aquí para que se nos actualice todo. Entonces vemos clase str y clase str. Entonces este dato que estamos entregando puede ser compatible para generar algún resultado en Dynamo, porque los dos los están reconociendo. Listo, entonces ahora vamos a estudiar los tipos de datos que son nativos de Python para ver si cuáles podemos usar a la hora de codificar con Python para entregar información a Dynamo. Entonces empecemos con los tipos de datos primitivos. Tenemos una variable en el que vamos a almacenar tipo de dato entero. Entonces aquí vamos a colocar en la salida tipo de dato entero y vamos a ver qué nos arroja. Vemos que lo reconoce los float como un integer de 64. Eso está muy bien. O sea que es un tipo de dato que podemos usar para entregar información a Dynamo y vemos que nos lo reconoce como un entero Python. Listo, podemos seguir. Tipo float. Ahí tenemos el ejemplo. Vamos a colocar nuestra salida ahora float x y vamos a ver qué nos arroja. Tenemos un double, un float, que es como maneja Tchar los tipos de como flotante, como un double, y Python como un float, pero son compatibles. Para no hacer tan largo este video, podríamos hacer esto con cada uno de ellos, pero el video se nos va a hacer muy largo, entonces vamos a ver cómo instanciar una clase de Dynamo en Python, que ya lo hemos hecho con anterioridad, pero ya sabemos con lógica qué es lo que estamos haciendo con todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces ya saben que primero vamos a importar el módulo CLR. Luego de esto tenemos que llamar a una referencia o un archivo de configuración. Entonces vamos a añadir referencia. En este caso, como siempre, nuestro ejemplo básico para entender mejor las cosas es la referencia del archivo de configuración para crear geometría. Vamos desde Autodesk, designscript.geometry, vamos a importar todo. En este caso solo vamos a importar la clase point. Para generar un tipo point, lo que vamos a hacer es crear aquí una variable point y vamos a instanciar la clase en esta variable. Entonces ahí tenemos point.byCoordinate, ya estamos creando una instancia de la clase point y vamos a ver cómo nos lo reconoce. Vamos a la salida de point, vamos a actualizar esto de nodo y vemos que nos está reconociendo que es un tipo de la clase point, y vemos que Python tiene la capacidad también de identificar la clase que está instanciando, ya que él la ha importado, entonces ya la puede reconocer. Hace unos minutos hablé sobre algunas de las mejoras que sufrió el nuevo Python Script. No es solo el nuevo Python Script, también el intérprete de Python
en Dynamo ahora tiene unas nuevas ventajas, que es la preinstalación de ciertas bibliotecas muy usadas en Python, como son NumPy, Pandas, Matplotlib. Entonces esto nos da una ventaja muy grande a la hora de trabajar. Ya le dedicaremos algo de tiempo en algún video para ver estas mejoras y qué es lo que viene para este nodo, que se ve muy interesante. Bueno, ya hemos terminado con el tema que les quería explicar sobre contextos, aunque aún nos faltan otros contextos cuando empecemos a trabajar directamente con la API de Revit. Creo que estos son unas bases muy fuertes para entender rápidamente todo lo que vamos a hacer en el futuro de este curso. Pues bien, eso ha sido todo para esta introducción a algunos de los contextos que manejamos. Continuaremos en el siguiente video, donde seguiremos explorando de manera lógica el funcionamiento de Python en Dynamo para Revit. Los animo a dejar sus sugerencias en los comentarios para mejorar nuestro contenido. Si desean apoyar esta iniciativa, no olviden suscribirse y compartirla para llegar a más personas. También pueden unirse a nuestro Patreon para ayudarnos a crear contenido de forma más regular y mantenerlo gratuito. Agradezco a todos por ver este video y espero que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo video mientras continuamos explorando este fascinante mundo de la programación en la arquitectura, ingeniería y la construcción. Saludos.